Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Quiero agradecer en primer lugar al Señor porque me da la bendición y la oportunidad de estar con ustedes una vez más. Bendigo, alabo, glorifico su nombre, honro su nombre porque es glorioso, bendito, creador del cielo y de la tierra, digno de toda alabanza, de todo honor, de toda gloria. Y sea siempre nuestro Señor glorificado en medio de la congregación. Él necesita ser honrado, alabado y glorificado. Por eso que mi corazón le bendice y le alaba y le doy gracias por esta gran bendición de poder estar junto a ustedes. En esta tarde, mis queridos hermanos y amigos, quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor. He escuchado mucho acerca de este pasaje bíblico que quiero tomar en esta tarde, que realmente nos trae una enseñanza gloriosa, bendita y maravillosa. Es acerca, mis queridos hermanos, del famoso Sermón del Monte, aquella predicación bendita y gloriosa que Jesucristo mismo hizo cuando estaba en su ministerio. Y a este mensaje le he titulado Un hombre prudente. Vamos a examinar en esta tarde, mis queridos hermanos, algunos principios espirituales que nos enseña el Señor Jesús en el conocido Sermón del Monte. En los capítulos 5 al 7 del Evangelio de Mateos, tenemos lo que comúnmente se le llama el Sermón del Monte pronunciado por Cristo. Este sermón, mis queridos hermanos, contiene una revelación de los principios de justicia de Dios por medio, hermanos amados, de la cual nosotros debemos poner mucha atención, por los cuales todos los creyentes deben vivir mediante la fe y la obediencia al Hijo de Dios. Por otra parte, mis queridos hermanos, no es accidental que el Sermón del Monte esté al comienzo del Nuevo Testamento. Su posición indica su importancia. Entonces, hermanos amados, este sermón no es la presentación del plan de salvación, ni su enseñanza, mis queridos hermanos, va dirigida a las personas inconversas. Este sermón va dirigido y fue dirigido a sus discípulos, o sea, a la iglesia. Por eso que hay que poner mucha atención. Y su intención fue de que se constituyera, hermano, las enseñanzas que aquí Cristo entrega se pueden constituir en un sistema de vida. Y como pueblo de Dios, que sea nuestra constitución y que ésta deba gobernarnos a los súbditos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Quiero entonces tomar como texto principal, hermano, Mateo capítulo 7, versículo 24. Solamente vamos a tomar un versículo, hermanos, para poder desarrollar este importante tema e importante enseñanza. Mateo capítulo 7, verso 24 dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Quiero orar un momento, hermanos, para pedirle al Señor que nos conceda la sabiduría necesaria y me conceda a mí la gracia para poder exhortar esta hermosa palabra. Padre eterno, en el nombre de Jesús, voy delante de tu presencia confiado, porque sé que hoy día he sido justificado por ese glorioso y bendito sacrificio de Jesús en la cruz. Y por eso hoy día, mi Dios, con humildad, pero con sinceridad de mi corazón,
me he propuesto poder llevar y entregar este mensaje de salvación a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a todos aquellos que van a oír esta bendita palabra. Te ruego que nos concedas, mi Dios, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo para comprender tu palabra. Sácanos el velo, Señor, que cubre nuestros ojos y ponga entendimiento para poder atesorar, recibir esta enseñanza de tu palabra. Gracias, mi Dios. Gracias, que tu Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos, nuestro corazón. Y el pueblo tuyo, todo aquel que escuche, oiga este mensaje, sea edificado. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, al leer este texto, cuando nosotros le damos lectura a este texto, nos damos cuenta la tremenda importancia que tiene para la iglesia, que es el que oye el mensaje de salvación. La iglesia está constantemente oyendo el mensaje de salvación. Bien, cuando dice cualquiera pues que me oye, habla Jesús, que me oye estas palabras. ¿De qué palabra está hablando Jesús? ¿Qué nos quiere decir el Señor cuando dice el que me oye estas palabras? Entonces, cuando nosotros, hermanos amados, queremos exhortar esta parábola de los dos cimientos, tenemos por obligación, hermanos, frente a la congregación, que buscar el contexto anterior para poder darnos cuenta y presentar a la iglesia la importancia de lo que Jesús dijo antes de concluir su mensaje. Estas palabras son la conclusión, hermano, que Jesús hace de un maravilloso sermón. Aquí está concluyendo el sermón. Concluye con estas palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras, todo lo que dije anterior, dijo Jesús, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar. Comparar no es lo mismo que ser, se compara a un hombre prudente. Entonces, hermanos amados, cobra mucha importancia para nosotros. Hermanos amados, para poder entender esta palabra entonces, debemos saber que Jesús pronuncia este versículo maravilloso que hemos dado lectura cuando ya está concluyendo su sermón, cuando está concluyendo el mensaje que entregó. Y es obligado, nosotros la obligación como predicadores de buscar el contexto de esta predicación y obligadamente tenemos que regresar al capítulo número 5 de Mateo, volver hacia atrás y comenzar desde el capítulo número 5 para entender qué nos enseña el Señor aquí en esta palabra. Entonces, amados hermanos, aquí comienza esta predicación de Jesús, este sermón que entrega Jesús en el capítulo 5. El sermón, mis amados hermanos, escúcheme bien, por favor, no es una presentación del plan de salvación. No, no lo es. Este sermón no es la presentación del plan de salvación, es que tenemos que tener cuidado. Cuando leemos algo del sermón es para la iglesia, es para llevar la instrucción y enseñanza a la iglesia. Hay otros mensajes en la Biblia para poder evangelizar a los inconversos. Bendito sea el Señor, porque es un mensaje para la iglesia. No es el plan de salvación, ni tampoco su enseñanza se dirige hacia los inconversos. Veamos bien lo que dice el capítulo 5, verso 1. Cuando comienza Jesús a relatar todo esto, cuando empieza el escritor sagrado a escribir todo esto, nos dice el verso 1 del capítulo 5. Viendo la multitud, Jesús ve que hay una multitud escuchándolo, que venía constantemente a escuchar a Jesús, muchos de muy buena gana y otros que venían, hermanos, para tentarlo, otros que venían para escuchar y poder ver algún problema o en qué se equivocara Jesús para acusarlo, etc. Pero muchos venían de buena gana a escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice aquí, viendo la multitud, había una gran multitud frente a él. Él se aparta de la multitud, lo deja ahí en el valle y dice, y sube al monte, subió a un monte, dejando abajo la multitud.
y sentándose arriba cuando llega a la cima del monte, Jesús se sienta. Ya después de una caminata larga hacia arriba, uno como ser humano se cansa. Entonces sentándose, él se sentó a descansar. Vinieron a él sus discípulos. ¿Y a quiénes representan los discípulos aquí? A la iglesia, a los creyentes, a la iglesia de Jesucristo. Entonces este mensaje va dirigido a la iglesia. El verso 12 dice lo siguiente: estaban ahí sus discípulos, y abriendo su boca, Jesús les enseñaba. ¿Ves que a la iglesia se le enseña? Es un mensaje diferente hacia un inconverso. Cuando nosotros evangelizamos tenemos otro tipo de mensaje. Le llevamos y le presentamos el evangelio, pero a la iglesia se le enseña. Jesús abre su boca y les enseñaba. La intención de Jesús era que esta enseñanza sea una norma de vida para los cristianos de aquí en adelante, desde que entrega este sermón. O una enseñanza que sea un sistema de ley y los principios que debían gobernarlos, o sea, gobernar a la iglesia. Jesús, mis queridos hermanos, Jesús enfáticamente, hermanos, que el cumplimiento, escúcheme bien, de la voluntad de Dios, su Padre, era una condición para entrar al reino de los cielos. O sea, el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida, de nuestro Dios, es una condición fundamental para entrar al reino de los cielos. Entonces, cualquiera que me oye estas palabras, ¿qué palabras? Las que vamos a ver a continuación. Ya expliqué cómo se sucedió, qué estaba sucediendo en el momento que Jesús entrega este sermón. Cualquiera pues que oye estas palabras, ¿de qué palabra está hablando el Señor aquí? ¿A qué palabra tenemos que poner atención para ser comparado un hombre o una mujer prudente? Entonces, para explicar este mensaje, para la exhortación voy a tomar solo algunos ejemplos porque hay aquí. Quiero tomar solo algunos ejemplos de muchos en honor al tiempo. En primer lugar, quiero tomar unos 3 o 4 aspectos. En primer lugar, quiero que veamos, por favor, inmediatamente, leímos los 2 primeros versos para explicar la situación que se estaba generando en ese momento. Pero Jesús comienza su enseñanza. Y hay que ir al verso 3 para partir escuchando a Jesús que nos quiere enseñar. Y en el versículo número 3 del capítulo 5 comienza Jesús su enseñanza diciendo lo siguiente: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los pobres en espíritu, es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir aquí Jesús? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, en primer lugar, bienaventurados. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Cuando dice bienaventurado, se refiere, hermanos, al bienestar de los que debido a su relación con Cristo y su palabra, mis queridos hermanos, reciben el amor de Dios. Porque el amor que hoy está en nuestros corazones es el amor de Dios que ha venido a través del Espíritu Santo. Él ha derramado de su amor a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso que somos capaces de amar. Porque el amor de Dios está en nosotros. Entonces, el bienestar de los que debido a la relación que tienen con Dios y su palabra reciben de su amor, reciben de su cuidado, su salvación, nuestra salvación y su presencia bendita en su corazón. Ellos son los bienaventurados. Benditos sean el Señor. Bienaventurado. Y lo segundo que dice aquí, los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Entonces, los primeros que reciben estos beneficios, mis queridos hermanos de la bienaventuranza, hermanos, son los que reconocen,
son aquellos que reconocen su propia impotencia y recurren, hermano, y recurren a la omnipotencia de Dios. Eso sucede, mis queridos hermanos, cuando nos nacido de nuevo. Bendito el amor de Dios. Entonces recurren a la omnipotencia de Dios. En otras palabras, ¿qué es lo que quiero decir? Sienten. Cuando oyen el Evangelio, cuando vienen a Jesús arrepentido, con un corazón arrepentido de haber ofendido a Dios, sienten y encuentran que el Señor Jesús, que es su Salvador, aquel autor de la fe, mis queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo la satisface. Ellos son los pobres en espíritu. Entonces Jesús dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, aquellos que vienen a Jesús con un corazón contrito, aquellos que reconocen, hermanos, que son incapaces de ser salvos por sus obras y vienen a Cristo humillados y arrepentidos, ellos son los pobres en espíritu. Entonces cualquiera que oye estas palabras y las hace, o sea, oyen el Evangelio y vienen a Jesús, son comparados como un hombre prudente. Cualquiera que me oye estas palabras. Debemos, hermanos amados, como creyentes, reconocer nuestra incapacidad y sentir en nuestra vida, en nuestro corazón, la necesidad, hermano, continuamente de acudir a nuestro Señor Jesucristo, que es el único que puede satisfacer nuestras necesidades espirituales. Entonces, cuando usted necesite de Dios, ¿dónde recurre? A Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, o sea, usted hoy día lo sabe, tiene que acudir a Jesús. Usted ya es cristiano, ¿qué hace cuando necesita? Recurre a Jesús. Cualquiera que oye y hace estas palabras, le compararé a un hombre prudente. En segundo lugar, quiero que veamos por favor el versículo número 6 de este mismo capítulo. Hay muchas enseñanzas, pero voy a tomar algunas. El versículo número 6. Es muy importante poner atención aquí. Dice el verso número 6 del capítulo 5 de Mateos. Bienaventurados. Nuevamente está la palabra bienaventurados. Bienaventurados los que tienen, o sea, presente, constante, en el tiempo, todos los días, tienen hambre y sed de justicia. Todos los días nosotros como humanos en nuestro cuerpo sentimos apetito, sentimos hambre. Tomamos desayuno, almorzamos porque sentimos hambre. Si dejamos de comer, nuestro cuerpo va a pedir alimento porque siente hambre. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué quiere decir el Señor ahora? Que Él, hoy día hemos sabido que Él es el único que nos justifica. Y ahora somos justos, ¿por qué? Porque Él nos ha justificado, no por obra o porque hayamos sido capaces, no, solamente por su amor. Él hizo la obra en la cruz y nos ha justificado para con el Padre. Entonces, aquellos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, ¿qué está diciendo el Señor aquí? Este es uno de los versículos, mis queridos hermanos, más importantes del Sermón del Monte. Por eso que hay que poner atención a este verso. Hay que poner atención a esta enseñanza. Hermano, porque el hambre física la tenemos todos los días. Y el hambre espiritual tiene que ser todos los días. Todos los días usted tiene que tener hambre y sed de la palabra de Dios. Hambre y sed de justicia, de Dios en su vida. Si no siente ese apetito es porque algo falta. Es imposible que nosotros como humanos dejemos de comer. No se puede porque lo vamos a empezar a debilitar y puede causarnos la muerte. Entonces, hermanos amados, ¿qué nos enseña aquí el Señor? Nos enseña que el requisito fundamental para todos los que viven piadosamente, mis queridos hermanos, es tener hambre y sed de justicia. Todos los que nos decimos ser creyentes en Cristo Jesús tenemos que tener esta hambre y esta sed de la bendita y poderosa palabra de Dios. Todas estas personas tienen
una pasión de justicias. Hermanos, aquellos que son hermanos pobres en espíritu también tienen esta hambre y sed de justicia. Entonces, debemos pasión de la justicia de Dios en nuestras propias vidas. En otras palabras, hermanos, como creyente debemos anhelar en nuestros corazones, ver honradez en el mundo. ¿Cómo no vamos a desear eso? Integridad, rectitud en la sociedad, pero en forma muy especial dentro del cuerpo de Cristo. Deseamos y anhelamos es integridad y rectitud en medio de los creyentes. Eso debe anhelarlo nuestro corazón en forma diaria. Por ejemplo, la Escritura nos dice que Moisés, David, el apóstol Pablo, son algunos que demostraron que tuvieron tal hambre. Y nosotros debemos sentir lo mismo. La condición espiritual, hermano, del creyente durante toda su vida, toda su carrera como cristiano, hasta que Cristo venga por nosotros, toda nuestra vida dependerá de su hambre y sed de la presencia de Dios en su vida. Dependerá de eso. Nos ayuda el Señor para entenderlo. De la meditación en la palabra de Dios. Ya he enseñado muchas veces que no es lo mismo leer, meditar y estudiar. Son tres cosas muy importantes en la vida del cristiano. Pero la meditación en la palabra de Dios hace muy bien a nuestro espíritu. La comunión con Cristo y del Espíritu Santo, hermanos, que llene nuestras vidas. Que seamos llenos del Espíritu Santo día a día. Ya he desarrollado acerca del bautismo del Espíritu Santo, que es una vez en la vida del cristiano, pero la llenura del Espíritu Santo es constante, es diaria, es todos los días. Eso debemos anhelarlo en el corazón. Entonces cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente o una mujer prudente. Si usted hace esto, mi querido hermano, será considerado como una persona prudente a los ojos de Dios. Si esto es lo maravilloso, a los ojos de Dios, no a los ojos de las personas, porque Dios es quien ve tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el hambre del creyente por las cosas de Dios desaparece. ¿Cuándo? Cuando hay afanes en nuestras vidas, afanes de este mundo, engaño en las riquezas que nos impiden, hermanos, servir a Dios con libertad, deseos desmedidos de tener otras cosas, afanes de tener cosas de esta vida, nos desvían de todo esto. Los placeres de esta vida nos quitan el interés por la bendita y poderosa palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué nos enseña todo esto? El Señor nos está diciendo que cuando el creyente se le acaba el hambre por Dios, por su justicia, por su palabra, muere espiritualmente. Y es muy peligroso. Por eso que el creyente se debe dejar conducir, mis queridos hermanos, por el Espíritu Santo de Dios. Esto es una vida diaria permanente, porque los que no cesan de tener hambre de sed y sed de justicia serán saciados. El que oye y hace estas palabras, entonces el Señor le compara a un hombre o una mujer prudente. En tercer lugar, quiero que vamos al capítulo 6 de Mateo. Este es un solo sermón, hermano, dicho por Cristo. Capítulo 6, en el versículo número 6. Mire qué interesante es esto. Dice el verso número 6. Cuando tú nos hablas a nosotros, a los creyentes, cuando ores,
Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué maravilloso mensaje. Qué linda. Pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una de las cosas importantes que el Señor nos enseña aquí es tomar en cuenta, hermanos amados, para que nosotros como hombres prudentes debemos tomar en cuenta. Todo hijo de Dios debe tener, todo hijo de Dios, toda hija de Dios debe tener un lugar para estar a solas con Dios. Eso es indispensable, hermano, en la vida de los creyentes. Cada persona tiene que tener su lugar secreto para estar a solas con Dios. Si usted no tiene este lugar secreto, si usted no tiene un lugar así para estar a solas con Dios, la oración en secreto, mis queridos hermanos, no se mantendrá por mucho tiempo, ni de manera persistente. Tiene la obligación de tener un lugar secreto para estar a solas con su Dios. Jesús lo tenía. Jesús tenía sus lugares secretos. Por ejemplo, Mateo capítulo 14, verso 23. Lo podemos encontrar allí. Marcos capítulo 1, verso 35 también lo dice. Lucas capítulo 4, verso 42. Podemos encontrar que Jesús tenía sus lugares secretos también para orar. Entonces, la oración en secreto, mis queridos hermanos, tiene una importancia especial en la vida del creyente. Tiene una importancia especial. Por ejemplo, por la mañana. Al orar debemos en nuestra oración encomendarles, hermano, a nuestro Señor Jesucristo nuestro día. Antes de salir de casa debemos orar y encomendarnos al Señor y encomendarnos nuestras actividades a Él. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos dirija durante el día para toda buena obra. Lo dice la palabra de Dios. Si usted lee Efesios capítulo 2, verso 10, dice claramente, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ves que hemos sido creados para eso? Las cuales Dios preparó, no que la va a preparar, preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, la obra para el día de mañana ya está hecha. Y ya está estipulado lo que usted va a hacer mañana. Solamente usted tiene que para que Dios lo utilice y se ponga al servicio de su Dios para que el Espíritu Santo lo guíe y pueda hacer lo que Dios quiere que haga. Si usted no se dispone, mi querido hermano, nunca Dios lo hará, porque necesita su disposición. Otro ejemplo, por las noches. Al orar por las noches es para darle gracias, para agradecer su infinita misericordia que ha tenido con nosotros durante el día. Es una oración de agradecimiento, de acción de gracia. Cuando el Espíritu Santo te impulsa, hermanos queridos, a orar, tienes que ir a ese lugar secreto. Cuando el Espíritu Santo te impulse, porque el Espíritu Santo te impulsa a hacer esto. Porque el querer y el hacer viene de Dios. Te impulse a orar por alguna petición especial. Por ejemplo, por la iglesia en estos días de pandemia. ¿Cuán importante es orar por la iglesia? La iglesia somos nosotros, hermano. Todo el mundo, en todo lugar, la iglesia está sufriendo. Entonces hay que orar por la iglesia, hay que orar por los ministros, por nuestros pastores, por los predicadores, por los misioneros. Cuando el Espíritu Santo, mi querido hermano, te impulse, hermano, a la oración, tienes que tener este lugar secreto. ¿Para qué?
para que vayas y estés en comunión con Dios. Cuando Dios te impulse a orar por la familia, por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus nietos, hay que ir al lugar secreto. Cuando el Espíritu Santo te impulse a orar por los enfermos, hay que ir allá. Bendito el amor de Dios por los misioneros, por los que padecen necesidad en este tiempo. Para que Dios provea lo necesario, hay que ir al lugar secreto. Entonces, nuestro Señor Jesucristo promete, mis queridos hermanos, recompensar a sus hijos de una manera gloriosa, gloriosa, contestando nuestra oración. Cuando la hacemos en nuestro lugar secreto. Bendito el amor de Dios. Y no solo eso, sino con su presencia. Él ha prometido estar con nosotros en esa intimidad ahí. Y le va a honrar el Señor a usted. Y no solo eso, sino que también permitirá que usted goce por una eternidad junto a Él. Entonces, hermanos amados, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Usted tiene su lugar secreto? ¿Tiene su lugar de oración? ¿Lo hace continuamente? Entonces, si usted lo hace, gloria a Dios. Pero si no lo hace, Cristo le está diciendo, no será comparado como un hombre prudente si es que usted no pone atención a lo que Cristo nos enseña. Por ejemplo, cuando nosotros leímos y estudiamos la oración de Jesús, el Padre Nuestro, que lo dijo Jesús, ahí en esa oración maravillosa tenemos, hermanos amados, 6 aspectos maravillosos, hermanos amados, que nos enseña esta oración, que deben estar o ser parte de nuestra vida. Hermanos amados, ¿por qué? Porque Cristo nos enseña estos aspectos de interés, hermanos, para el cristiano que deben ser parte de nuestras oraciones cada vez que nos presentamos delante de Él. Por ejemplo, hay 3 aspectos que tienen que ver con la santidad en la oración de Jesús, del Padre Nuestro. Y hay que estudiar esa oración para que aprendamos a orar. 3 aspectos maravillosos que tienen que ver con la santidad y la voluntad de Dios. Y también hay 3 aspectos en esa oración respecto, hermanos, a tratar con nuestras necesidades personales. Qué interesante poner atención al Padre Nuestro. Entonces cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, es comparado, es semejante a un hombre prudente. Una serie de enseñanzas con respecto a la oración en este versículo. Entonces también nos dice aquí, cuando ores, mire lo lindo que nos está resumiendo el Señor aquí. Nos dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Oh Señor, ayúdanos. No seas como los hipócritas. Jesús advierte, hermano, advierte. ¿Y por qué? Porque eso suele suceder y sabía que en este tiempo iba a suceder. Jesús advierte sobre un tema muy común. La hipocresía. La hipocresía en la oración o en la iglesia. El Señor nos está enseñando aquí acerca de esto. No hay que hacer oraciones solo para que otros las escuchen. Eso no está bien. No está bien. Para que Dios te pueda oír, sí, pero no. Para que los demás te digan, mira qué lindo que ora. Cuidado. No hay que hacer ese tipo de oraciones, ni tampoco para impresionar a los demás. No, bajo ningún punto de vista. Porque ese tipo de oración, Jesús también lo dice en este verso, ya tiene su recompensa. Entonces cualquiera pues que me oye estas palabras y que entiende que nuestra oración tiene que ser sincera y las hace, Jesús le compara a la semejanza de un hombre prudente.
Si nuestro verdadero motivo en la oración es llegar al corazón de Dios, debe ser con sinceridad, con reverencia, hermano. No ser irreverente cada vez que, hermano, nos inclinamos a orar. A veces, hermanos, estamos tan eufóricos en los cultos, hermanos, que nos comportamos como unos irreverentes en la oración. No, usted va a conversar con el Santo Hijo de Dios. Entonces nuestra oración tiene que ser con reverencia y temor delante de este Dios Santo, siempre con reverencia. Tenga mucho cuidado. Usted no va a ir alocadamente a la oficina de un ministro, de un magistrado o de una autoridad. No. Si no lo hacemos con un ser humano, con mayor razón, delante de este Dios Santo y justo, con mucha reverencia y con mucho temor, cada vez que vamos a conversar con Él. Bendito sea Dios. Con confianza sí, con seguridad también, porque Cristo nos dio la seguridad. Cristo nos acercó al Padre y ahora podemos ir confiadamente al trono de la gracia, pero, mis queridos hermanos, con reverencia y temor. No hay que confundir las cosas. Aquí la cuestión, hermanos, en la oración no es dónde oramos. No. Sino por qué oramos. Nos ayuda el Señor y nos bendiga. En nuestro lugar secreto es por qué oramos. Y este por qué oramos es si oramos para ser vistos o para ser oídos por Dios. Eso tenemos que tenerlo claro. Cada vez que oramos tiene que ser para ser oídos por Dios. Entonces cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Qué quiere decir un hombre prudente? El sinónimo de prudente, hermano, es inteligente, sabio, maduro. Así lo cataloga el Señor a un hombre o una mujer que oye estas palabras y las hace. De manera que hemos visto, hermanos, solo algunos de una cantidad considerable de principios que Cristo enseñó a los suyos en este sermón. Un hombre que edifica su casa sobre la roca es aquel que con cuidado escudriña estos principios para ponerlos en práctica en su propia vida. Cada vez que, hermanos, se lee esta parábola, hermanos, los imaginamos de un cerro muy grande, una roca muy firme para poner ahí una casita. No. Si usted quiere estar cimentado en esta casa que cuando vengan los vendavales de la vida no se destruya, tiene que estar, hermano, su cimiento bajo estos principios. Bendito que Jesús dejó en este sermón del monte. Tenemos que considerarlo, tenemos que saberlo para que Jesús nos compare con un hombre prudente. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces un hombre que edifica su casa sobre la roca es aquel que con cuidado escudriña estos principios dejados por Cristo aquí en su palabra. Aquel hombre y mujer que los repasa constantemente, está leyendo, está estudiando, está meditando en ellos para hacer todo lo que en este sermón Jesús nos enseña. No algunas cosas, sino todo. Él y ella es una mujer y un hombre prudente. Y él y ella recibirá todas las bendiciones que prometió Jesús. Y será también parte del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia. Para concluir, mis queridos hermanos, Jesús enseñó enfáticamente que el cumplimiento de la voluntad de Dios, que el cumplimiento de la voluntad de su Padre era una condición para entrar en el reino de los cielos. Eso tenemos que tenerlo siempre claro. La obediencia entonces, hermanos, a la voluntad de Dios exigida por Cristo es en efecto una condición permanente para la salvación. No que de vez en cuando, no, permanente
Como tal, mis queridos hermanos, se debe orar continuamente para que la voluntad de Dios se haga o la podamos cumplir en nuestras propias vidas. Tenemos que pedir, orar en esa dirección. En las muchas exhortaciones, mis queridos hermanos, que Jesús dirige a los creyentes, nos aconseja. Cada vez que meditamos en las palabras de Cristo, nos aconseja que hagamos morir el deseo de la carne en nuestra vida y poner en práctica todos los mandamientos que nos entrega en este hermoso sermón. Todos los principios que tenemos aquí en este sermón, tenemos que conocerlo y ponerlo en práctica. Entonces cobra vida, hermano, este texto. Entonces recién cobra vida este texto de la conclusión que Jesús hace en su mensaje. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Quién las oye y quién las hace? Es la iglesia. No le podemos pedir esto a un inconverso. Son los creyentes. Son los que han nacido de nuevo. Son los que somos parte del cuerpo de Cristo. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Bendito sea el amor del Señor. Entonces, hermano, cuando Cristo habla de un hombre prudente, nos dice que este sermón contiene una revelación de los principios de justicia de Dios, por los cuales todos, no algunos, todos los creyentes debemos vivir mediante la fe y la obediencia en el Hijo de Dios. Esos son los dos principios, la fe, el creer y obedecer a lo mandado por Cristo. Y entonces seremos comparados como un hombre prudente. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos dejarnos, hermanos, guiar por el Espíritu Santo de Dios para poder cumplir y hacer lo que Cristo nos ha dicho y nos ha mandado. Todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, todos los que pertenecemos a la iglesia, tenemos que manifestar un hambre y una sed intensa de justicia y una obediencia a sus mandamientos enseñados y a los principios enseñados por Cristo en este sermón. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Entonces, cada vez que usted, mi querido hermano, lea o predique acerca de este sermón, acerca de esta conclusión, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se mantuvo en pie, firme, no cayó. Y cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que hizo su casa sobre la arena. Hermanos, debemos dejar de pensar en una casita que está a la orilla del mar. Debemos dejar de pensar en una casa que está en la colina de una roca. No, Señor, sino que tenemos que ver cuáles son las palabras que tenemos que obedecer y hacer, oír y hacer para ser comparados a un hombre y a una mujer prudente. Que el Dios de paz te bendiga a través de este sermón. Que la palabra de Dios pueda producir en ti, hermano, el poner atención a los principios que Cristo nos enseña a través de este precioso sermón del monte. Y que el Espíritu Santo afirme nuestros pies en estos principios que dejó Cristo, porque si así lo hacemos, estaremos construyendo sobre la roca. Y la roca es Jesús. La roca es Jesús. ¿Quién decís vosotros que soy?, le dijo Jesús a sus discípulos. Y se hizo un gran silencio. Entonces Pedro rompe el silencio después de un rato de incertidumbre. Rompe el silencio diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres. Eres bienaventurado, eres bendecido,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Y hoy te digo, Pedro, le dice el Señor, que sobre esta roca, de cierto digo que tú eres Pedro, roca pequeña, que sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre estos principios, sobre estos mandamientos. Ahí está cimentada nuestra construcción espiritual. Que Dios te bendiga, mi querido hermano. Que Dios bendiga tu familia. Que Dios bendiga tu vida espiritual. Y te pido y te ruego en el amor de Dios que ames tu Biblia. Que en estos días puedas escudriñar la palabra de Dios para poder alimentar tu vida espiritual e ir creciendo en fe, ir creciendo en gracia, ir creciendo en sabiduría. Porque Cristo, mediante tengas, hermanos, comunión, contacto con las Escrituras, Cristo irá creciendo en ti. Y todas estas características son del carácter de Cristo. Y Cristo irá creciendo en ti. Vamos a orar para que Dios en su misericordia pueda dar este mensaje en nuestros corazones. Padre eterno, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, el autor y consumador de nuestra salvación. Él es quien perfecciona nuestra salvación y nuestra fe. Oh Padre, queremos agradecerte por la bendición gloriosa de haber oído tu palabra. La fe viene por el oír y nos hace también poner atención cada vez que tú nos hablas. Por eso te doy gracias en esta tarde por esta gran bendición de haber oído tu palabra. Tan importante es poner atención a lo que tú nos enseñas. Cuando estás concluyendo este mensaje glorioso ahí en el monte junto a tus discípulos, dijiste estas palabras: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y cuando dices hombre, dices también mujer, que edificó su casa sobre la roca. Queremos, Señor, seguir edificando nuestra casa espiritual sobre estos cimientos benditos y gloriosos, sobre estos mandamientos que nos has dejado para obedecerlos, sobre estos principios maravillosos que nos has dejado para conocerlos y ponerlos en práctica. Grábalos en nuestro corazón y bendice a cada oyente en esta tarde que ha tenido la bendición de poder oír este mensaje. Padre, gracias, gracias, gracias por tu palabra. Gracias porque nos edificas. Gracias porque nos exhortas y gracias porque nos enseñas. Toda gloria, toda honra sea para usted y usted sea glorificado en medio de la congregación de los justos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, que tengan una muy buena semana. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos queridos, y deseo de todo mi corazón que sean grandemente bendecidos. Los vemos muy pronto en un mensaje que a través de esta plataforma estaremos compartiendo, si así Dios lo permite. Dios les bendiga.